en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y además el afianzamiento con la participación de un congresista en funciones de la República como un brazo congresal para que pueda servir como protección de los actos delictivos que cometía el líder de la organización. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Empezó el pedido de prisión preventiva para los operadores de la reconstrucción, donde aparece el expresidente Pedro Castillo como cabeza de la agrupación de la presunta organización criminal, y esta también implicaría al congresista Bermejo, como manifiesta el fiscal. Aquí el video. Criminales. En el presente caso vamos a ver cómo confluye la organización criminal liderada por el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, con todo su aparato criminal dedicado a la comisión de actos delictivos, cómo es que llega a vincularse, a anexarse, llega a engarzarse con la otra organización de desarrollo local, que es los operadores de la reconstrucción en el Distrito de la Unión. No antes habíamos definido, señor magistrado, o por lo menos hasta la fecha de hoy, en otros procesos penales, la identificación de otras alas de la Organización Criminal de Desarrollo Nacional liderada por el expresidente Castillo Terrones. En el presente caso, con los hechos que vamos a poner a su conocimiento, hemos detallado y hemos descrito cómo es que se logra verificar la penetración de esta organización criminal, o mejor dicho, la extensión, la manifestación de esta organización criminal en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y además el afianzamiento con la participación de un congresista en funciones de la República como un brazo congresal para que pueda servir como protección de los actos delictivos que cometía el líder de la organización. En tal sentido, señor magistrado, tenemos que definir cuál es el elemento personal, cuáles son los 5 elementos que ya esta digna Sala Penal Nacional ha establecido para poder hablar de organización criminal. Por otro lado, señor magistrado, tenemos que, en efecto, un elemento esencial dentro de nuestra investigación es la adhesión de un congresista de la República en funciones, Guillermo Bermejo Rojas, y sus socios de confianza en la presunta organización criminal Red Criminal en el Poder, liderada por José Pedro Castillo Terrones. Así, señor magistrado, luego de que hay un copamiento pues, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como hemos mencionado, lo que se procura a la organización es contar con el apoyo congresal para que no se produzcan de modo alguno vacancias o situaciones políticas que pongan en peligro, que pongan en riesgo la permanencia en el cargo, la permanencia en el poder del señor José Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, tenemos que el 20 de abril de 2022, el congresista Guillermo Bermejo Rojas viajó al departamento de Piura, teniendo como objetivo realizar negociaciones o coordinaciones ilícitas, asolapadas o subrepticias, con autoridades del gobierno local, ofreciendo intermediar para obtener presupuesto económico mediante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Evidentemente había ya un pacto criminal en el que el líder de la organización criminal, José Pedro Castillo Terrones, le había mencionado a Guillermo Bermejo Rojas, le habría mencionado de que tiene las cartas libres, tiene el campo libre en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con la participación de Robert López López. Por lo tanto, durante el desarrollo de la investigación se ha podido verificar, señor magistrado, cómo es que, en efecto, todas las decisiones políticas del congresista Guillermo Bermejo Rojas entre julio de 2021 y diciembre de 2022 han tenido que ver con un apoyo en sus votos, un apoyo en sus decisiones respecto de aquellas circunstancias que podían poner en riesgo la permanencia de José Pedro Castillo Terrones como presidente de la República. Vemos en la pantalla, señor magistrado, cómo es que votó por el sí cuando se dio la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros frente al Congreso de la República el 27 de agosto de 2021, luego el 7 de diciembre de 2021, cuando se emitió la moción que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, votó por el no, luego el 21 de diciembre del 2021 se ausentó de las votaciones en cuanto a la moción que proponía la censura al ministro de Educación Carlos Alfonso Gallardo Gómez, y así, señor magistrado, para no ser muy extenso en ello, todas las decisiones políticas congresales de Guillermo Bermejo Rojas habrían sido en apoyo a las decisiones o en apoyo a la permanencia de José Pedro Castillo Terrones. Señor magistrado, disculpe, ¿ya cumplieron los 20 minutos que le había dado el señor fiscal? Ya, señora Boda, ya está controlando, así que no sé. En tal sentido, señor magistrado, vamos a verificar y vamos a observar que se han hecho 4 hechos específicos, se han hecho 7 hechos específicos que se han establecido en
el requerimiento de prisión preventiva. Señor fiscal, sus 20 minutos han concluido. ¿Cuántos minutos adicionales? 5 minutos, si se puede, señor magistrado, 5 minutos. solamente para terminar. Mayor concreción, por favor, porque ha tomado como 3, 4 minutos hablando de un congresista que no es materia de su requerimiento, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Por qué es importante, señor magistrado? Y me permite a mí, gracias por la intervención, me permite a mí hablar del congresista porque son, a través de sus asesores en la sombra, involucrados en este caso, a través del señor Yurba Liga Beteta y el señor Jaime Jara Aguirre, quienes se ocuparon de toda la logística, de toda la intermediación. A través de ellos es que se logra captar el dinero, es a través de ellos que se logra obtener los beneficios económicos, porque son ellos los que interactúan, son ellos los que van a cobrar, son ellos los que operativizan el acto criminal de Guillermo Bermejo Rojas. Evidentemente, las negociaciones previas se realizan en el Congreso, en las oficinas del Congreso de la República y en las oficinas de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es ahí donde se cierran los pactos criminales y luego, efectivamente, quienes operativizan todo ello son los involucrados denunciados, señor Jaime Jara Aguirre y el señor Yul Balida Bateta, quien tiene hoy libertad, quienes abren, señor magistrado, todo este tinglado de hechos criminales, valiéndose de interpósito a personas también, como el señor Ronald Ramírez, como el señor Odar Correa, que fueron parte de estas cobranzas, de estos dineros. Era necesario para ellos ir a hacer efectivos los cobros de lo que ellos llaman los compromisos, compromisos que se habían asumido a través de reuniones que se habían hecho tanto en la Autoridad de Reconstrucción de Cambios, como también en la oficina del congresista Guillermo Bermejo Rojas. En tal sentido, señor magistrado, sí es necesario hablar del congresista. ¿Por qué? Porque los beneficios económicos en los cuales habían operativizado los señores Jara Aguirre y Yul Valdivia han sido para beneficio de ese congresista. Y vamos a establecer las relaciones y las vinculaciones que han habido entre ellos. Asimismo, señor magistrado, la vinculación era necesario del señor Mario Espinosa Vera, como brazo derecho de Robert López. En tal sentido, señor magistrado, como colofón de toda intervención, como presentación del caso, tenemos ante nosotros dos organizaciones criminales que se han engarzado entre sí, tratando de buscar beneficios entre ellos. La primera de ellas, efectivamente, es el dinero que tenían que cobrar por interceder para que las obras, las 4 obras que se han llevado a cabo o que quedaron conclusas en el Distrito de la Unión, en Piura, puedan ser beneficiados con un porcentaje de las mismas, mientras que la organización criminal de desarrollo local se habría beneficiado, señor magistrado, también con el dinero que habrían obtenido de esos direccionamientos de las obras, pero además habrían concertado directamente con las empresas y los consorcios para llevar adelante dichas obras en el Distrito de la Unión. Eso sería nuestra presentación, señor magistrado. Muy bien. Muy bien, señor fiscal. Entonces, ahora sí, va a presentar usted los casos en forma concreta. Vamos a iniciar en el mismo orden de la redacción presentada en su requerimiento. Robert López López. ¿Usted es abogado de? Máximo Palacio Lazo. Me permitiría solamente hacer una observación que va a tomar 60 segundos en base a la instrucción del señor fiscal. Una precisión nada. A ver, ¿cuál es? Hay que tener en cuenta de que se habla de una organización criminal en que el Distrito de la Unión fue beneficiado con diferentes obras para el año 2022. Según la ley 3136.5, que es para aprobar el año fiscal del año 2022, se aprobaron 197.000 millones de soles. Quien aprueba el presupuesto de la República es el Congreso de la República. Y creo que existen varios eslabones perdidos en la hipótesis que nos presenta el fiscal con referencia de que directamente desde la RCC se consiguió el financiamiento, dado de que el año anterior tenía que estar ya aprobado en el año fiscal. Ya, señor abogado. Ya, entonces, señor fiscal, respecto a Robert López López, señor fiscal, está preparado, ¿no? Para iniciar con Robert López López. Señor magistrado, teníamos en la integración que se nos hacía negada los elementos de convicción específicos respecto de Robert López López y los demás investigados, pero tenemos de los elementos que hemos presentado de forma genérica,
aquellos que vinculan claramente al señor Robert López López con los hechos que han sido materia. Usted va a aprovechar en su participación a señalar cuáles. Pero quisiéramos saber, para hacer los gráficos de mis anotaciones, lo siguiente. ¿Esta persona por cuántos delitos se le investiga? Se le investiga, señor magistrado, por delito de organización criminal, ¿Ya? se le investiga por delito de colusión agravada ¿Ya? y se le investiga por delito de lavado de activos. 3 hechos entonces. 3 delitos, sí, señor magistrado. 3 delitos. ¿También 3 hechos o...? Lo que vamos a hacer, señor magistrado, lo que hemos podido, porque están dentro de los elementos generales, poder acreditar sobre todo la organización criminal. Nos vamos a basar en eso, solamente en organización criminal. Organización criminal entonces. Así es, señor magistrado. Ya. Son las... Doctor, entonces tomen nota ustedes su tiempo. Ahí está viendo el reloj. 15:24 hasta 15:29 sobre los hechos y sobre los elementos de convicción que usted tiene que identificarlos para tomar nota. De 15:29 hasta 15:34. 10 minutos. Adelante. Respete el tiempo, por favor, porque eso es lo que más apreciamos nosotros. Gracias, señor magistrado. En efecto, se imputa al señor Robert López López la comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal en su condición de promotor de la organización criminal, ¿no? Con el verbo rector de promover nuevos actos criminales. Como bien se ha mencionado previamente, el señor Robert López López habría tenido participación directa en el direccionamiento de obras a favor de la organización criminal de desarrollo local denominada Los Operadores de la Reconstrucción en el Distrito de la Unión en la provincia de Piura. Así, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que a quien involucramos o a quien endilgamos una presunta responsabilidad del delito está sometido no solamente por haber tenido una cercanía a la organización criminal, sino porque a través de su dirección o a través de su rol funcionarial habría tenido necesaria participación para la aprobación en el financiamiento de las obras en el Distrito de la Unión, tales como la obra del Colegio Almirante Grau en Tablazo Norte, entre otras. Señor magistrado, el señor Robert López López, como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, no fue puesto ahí de manera coincidente. No fue puesto ahí porque contaba, señor magistrado, con los pergaminos o con los dones de un funcionario de alta estima respecto para el cumplimiento de esos requisitos. No, sino que además contaba con el aval de un funcionario o de un integrante importante dentro de la organización criminal, como era el señor Segundo Sánchez Sánchez. Segundo Sánchez Sánchez, señor magistrado, era uno de los líderes de la organización criminal denominada Red Criminal en el Poder de Desarrollo Nacional, liderada por el expresidente Pedro Castillo Terrones. Cuando llega Pedro Castillo Terrones a la presidencia, establece un buró político. Y ese buró político lo conforman, entre otros, el señor Genín Cabrera y el señor Segundo Sánchez Sánchez. ¿Por qué repito tantas veces Segundo Sánchez Sánchez? Porque, señor magistrado, vamos a ver en los elementos de convicción cómo es que el postulante o el colaborador eficaz Salatiel Marrufo Alcántara da detalles, señor magistrado, a la misma, cómo es que se le pide a los funcionarios del Estado para que forme parte de los estamentos estatales y con ello poner un integrante más dentro de los organismos estatales para beneficio o para beneficiar a la organización criminal. Así, señor magistrado, su integrancia a la organización criminal no solamente la va a decir el señor Salatiel Marrufo Alcántara, sino también, y lo corrobora así, ya con fecha anterior, la declaración de otro colaborador eficaz, la colaboración eficaz de 02-2005, quien también dice y menciona
que Robert López López fue auspiciado, fue llevado por el señor Segundo Sánchez Sánchez para que pueda formar parte de la organización, poniéndolo en cualquier estamento del Estado. De tal manera, señor magistrado, que el señor Segundo Sánchez Sánchez lleva a Robert López López a inmediaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que pueda entrevistarse con Salatiel Marrufo, que sabían que era otro miembro del buró político de la organización criminal liderada por Pedro Castillo Terrones, y le piden que sea ingresado a cualquier estamento del Estado. Primero, a la autoridad en Cañete del programa de saneamiento de agua potable, luego como director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNSU, estamento que tiene sendos recursos que destinar, y finalmente el señor Heiner Alvarado, al percatarse que estaba cometiendo actos ilícitos, según la declaración del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, lo aleja de ese lugar porque estaba colisionando con sus propios intereses y por lo tanto lo cesa del cargo. Inmediatamente después, Pedro Castillo Terrones, el 17 de mayo del 2022, lo nombra como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. También que es un estamento con rango de ministro de Estado y en el que se manejan ingentes cantidades de dinero como presupuesto para el desarrollo de obras al interior del país donde se han llevado a cabo o donde se han producido desastres naturales, produciendo graves perjuicios a la población. Esa es la imputación, señor magistrado, por organización criminal al señor Robert López López, respetando el tiempo que nos han mencionado. Pero le queda 3 minutos para, si desea, señalar algún elemento de convicción. Respecto a los elementos de convicción, señor magistrado, tenemos a fojas 455 de nuestro requerimiento la declaración testimonial de Enrique Alberto Bayona Purizaca, llevado a cabo el 8 de febrero de 2023, en la que hace de conocimiento de este equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder de los hechos que se estaban produciendo en el distrito de La Unión, teniendo en cuenta que Enrique Alberto Bayona Purizaca es un periodista, abogado, que vive y hace residencia en el distrito de La Unión, donde se percata y él hace público los audios donde se vinculan los investigados Jara Aguirre, Yul Valdivia y Mario Espinosa Vera. En tal sentido, señor magistrado, consideramos que este documento es relevante por cuanto pone conocimiento en principio de los hechos criminosos vinculados a dicha persona. Por otro lado, tenemos a folios 2999 del requerimiento de prisión preventiva, el acta de transcripción de información contenida en declaración reservada de la delación llevada a cabo por el colaborador eficaz con clave 29-2023 EFICOP, llevado el Señor magistrado, disculpe, el 23 de agosto. disculpe, qué pena la interrupción. El primer elemento y el segundo no están en el requerimiento, señor magistrado. Haga uso de ese alegato. En Lo advierto para su oportunidad. momento. Gracias, No doctor. lo interrumpa, señor fiscal, que ya lo quitó 30 segundos. Se le reponen sus 30 segundos. Señor magistrado, muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, sí están, sí obran en el requerimiento. El acta de continuación de declaración de postulante a colaborador eficaz con clave 29-2023, de fecha 23 de agosto de 2023 a horas 11:15. Cuando se le pregunta, conforme al desarrollo de las etapas del procedimiento especial de colaborador, describa información útil y relevante, menciona que toda coordinación para el direccionamiento de las obras ya estaban coordinadas con el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es en el folio 2999, dijo, ¿no? 2999, señor magistrado, a 3004, obra esta declaración, esta transcripción, en la que también es importante mencionar que en el... Otro elemento, doctor. Gracias, doctor. Tenemos el acta fiscal de transcripción de parte pertinente del acta de declaración de colaborador eficaz 13-2022 a folios 550. Como decíamos, este 13-2022, señor magistrado, menciona claramente cuál es la forma en que se copó las organizaciones estatales, en las que se verifica claramente, en la parte final dice, debo expresar que el señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez me comentó que había propuesto a Robert López López para director ejecutivo de RCC. Asimismo, quiero agregar que la designación de Robert López López se produjo durante la gestión del señor Aníbal Torres Vázquez como presidente del Consejo de Ministros, como autoridad para la reconstrucción con cambios
que es una autoridad adscrita a la presidencia del Consejo de ¿Qué Ministros. folio dijo, no? A folios 550, señor magistrado, a 552. Ya, muy bien. Tenemos, señor magistrado, a folios 3735, el acta de corroboración. Concluye con ello, doctor. No, por su no, tiempo. señor magistrado, tenemos otro elemento, a folios 3663. Tenemos el acta de transcripción de información contenida en declaración reservada del colaborador eficaz con clave 21-2023 EFICOP, en la que se le pregunta al colaborador respecto de la participación de Robert López López, y en la pregunta número 3 establece la participación tanto de Robert López López como también de Guillermo Bermejo Rojas, en la que respecto a Robert López López dice: conversaron respecto de las obras que necesitaban financiamiento y que necesitaba conversar con Robert López López, director ejecutivo de la RCC. También tengo conocimiento que en la oficina del congresista Bermejo le indicaron que este se encontraba accidentado y que por ello no se encontraba en su oficina, procediendo Jaime Jara a llamarlo por teléfono, conversando por breves momentos. Está haciendo cuenta, señor magistrado, y es importante y útil toda la declaración para no caer en la lectura extensa, porque hace mención al contubernio o a la concertación de voluntades criminales entre los investigados Jara, Valdivia, Robert López López, Guillermo Bermejo Rojas. Muy bien. Bien, doctor, a concluir su tiempo. Y tengo una inquietud, señor fiscal, porque como juez de garantías tengo que hacer el control también de los datos que puedan revelarse y afectar a terceros. Señor fiscal, usted hizo alusión a un título de testimonio, le ha llamado colaborador eficaz y ha revelado el nombre. Ese, entre comillas, colaborador, ¿ha autorizado a revelar su nombre? Señor magistrado, en el equipo especial de fiscales que integro, efectivamente, el señor Salatiel Marrufo Alcántara cuenta con un acta de develamiento de identidad. Okay. Bien. ¿Y ese ha ofrecido en su lista de elementos de convicción esa información? Sí, señor magistrado, es el acta de colaboración 13-2022, 22, ¿no? sí. Bien, okay. Bien. Muy bien. Se le dio 10 minutos, ha usado 13 minutos. El mismo tiempo tiene la defensa. Defensa de Robert López López es el doctor Cristian, ¿verdad? Sí. Son las 15:37 a 15:50, doctor. Adelante. Con su venia, señor magistrado. Voy a comenzar descartando y advirtiendo su judicatura lo último. El señor fiscal acaba de hacer alusión a 4 elementos de convicción contra el señor Robert López que no están entre las páginas 274 a 280 de su requerimiento, donde dice elementos de convicción contra el señor Robert López. Ahí nos menciona 22 elementos, y estos 4, declaración del señor Bayona, declaración de un colaborador eficaz de 23, del número 13 y el 21, no figuran, no están. Y lo que estoy viendo, por la fecha que indica, ejemplo, declaración de colaborador eficaz 23, es 24 de agosto de 2023. Es decir, es uno de los que ha pretendido ingresar ahora y que ha sido denegado. Hay que actuar con buena fe. No busquemos sorprender a la judicatura. Es lo primero. En relación a la imputación por organización criminal, hay que ir paso a paso y voy a ser muy breve y específico, señor magistrado. Es un hecho no negado que nuestro país, por minutos, se ha librado de no estar sometido a un gobierno dictatorial encabezado por un expresidente de la República vinculado a graves hechos delictivos. Sin duda, hay investigaciones en marcha ya formalizadas incluso por rebelión, conspiración, organización criminal, etc. Pero, señor magistrado, eso no nos puede llevar a los operadores judiciales a partir de la premisa de que todo funcionario, toda persona designada o que trabajó en el gobierno de Pedro Castillo es miembro de esa organización criminal. Porque eso es un error, eso sería un prejuicio. Y eso no es un elemento de convicción, eso sería una mera sospecha o elucubración. Señor magistrado, parto por esta premisa porque los elementos de convicción contra el señor Robert López por el delito como integrante promotor de una organización criminal no son ni graves ni fundados, que es lo que exige nuestra norma para vincularlo con el hecho. ¿Por qué? Porque hasta la fecha en la que el señor fiscal presentó su requerimiento,
lo único que teníamos era la declaración del señor Salatiel Marrufo y el acta de transcripción de declaración de un aspirante a colaboración eficaz número 2. El señor fiscal ha tratado de interpretar lo que el señor Salatiel Marrufo ha dicho y nos ha expuesto aquí señalando que el señor Marrufo ha dicho que al señor Robert Sánchez se le insertó, se le integró a la organización criminal para que éste sea una especie de promotor. Señor magistrado, si nosotros revisamos el elemento de convicción en su contenido, que es la declaración del colaborador eficaz Salatiel Marrufo de fecha 21 de junio del 2023, 28 de junio del 2023, es decir, hace 2 meses. El señor Marrufo viene declarando desde el año pasado, de diciembre, pero recién hace 2 meses menciona por primera vez al señor Robert López. Pero lo que desarrolla en su declaración el señor Marrufo es lo que el señor Heiner Alvarado le habría comentado a él respecto a la designación del señor Robert Sánchez en varios puestos, incluido Sedapal y otros. Y lo que el señor Salatiel Marrufo señala es que él no estuvo a cargo ni gestionó el nombramiento del señor Robert López como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. No dice eso textualmente, solo esta partecita. Lo que él dice exactamente es, posteriormente nos enteramos de la designación del señor Robert López en el cargo de director ejecutivo. Punto. Nos enteramos. Él no gestionó, él no buscó, él no coordinó para que sea designado. Él no dice eso. Y mucho menos, señor magistrado, de esta declaración usted va a ver una sola frase donde el señor Marrufo haya dicho al señor Robert López lo pusieron ahí para que sea un operador, para que sea un promotor. El señor Marrufo nunca ha dicho que el señor Robert López integró una organización criminal. ¿De dónde sale este dato? La fiscalía lo deduce, la fiscalía infiere. Y el señor fiscal nos dice, pero esa versión incluso ya está antes dicha por el colaborador número 3-2022, que es su elemento de convicción 19. Pero cuando uno lee lo que dice este aspirante, dice, un ejemplo de ello, no sabemos a qué se refiere, es que el señor Alejandro Sánchez le ordenó a Salatiel Marrufo y General Alvarado que designe como director ejecutivo del programa Agua Segura de Lima y Callao al señor José Masculán. Y como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano a Robert López. Programa Nacional de Saneamiento Urbano al señor Robert López. ¿Dónde y cómo este aspirante a colaborador dice que el señor Robert López integra una organización que a él se le designó exprofesamente en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para ser un promotor, para captar coimas, etcétera? ¿Dónde dice eso? Y es más, señor magistrado, de la imputación, como usted podrá ver en el requerimiento, en la imputación fiscal, la fiscalía dice que al señor Robert López se le ubica ahí en la Autoridad para Reconstrucción con Cambios con el objetivo de que ahí se hagan negociados, se soliciten coimas para luego pagar la defensa de Pedro Castillo. La pregunta es, ¿de dónde sale ese dato? Vamos de nuevo a la declaración del señor Salatiel Marrufo y lo leo textualmente para no interpretar lo que el colaborador dice. Dice el señor, asimismo expresó que el señor Segundo Sánchez le comentó que habría propuesto a Robert López como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, agregando que la designación de Robert López se produjo durante la gestión del señor Aníbal Torres, correcto, como presidente del Consejo de Ministros, toda vez que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es una entidad adscrita a la PCM, punto, listo. Teniendo conocimiento, dice Salatiel, al respecto que el señor Heiner Alvarado le comentaba a Salatiel que Aníbal Torres en las reuniones privadas que sostenía con ministros de confianza le solicitaba hacer una bolsa de dinero para los problemas legales del expresidente Pedro Castillo, siendo que dichas reuniones se producían después de cada Consejo de Ministros. ¿De dónde sale esa tesis, esa hipótesis de que se designa al señor Robert López para hacer esa bolsa de dinero? Que producto de las coimas se iba a pagar a su defensa. Señor magistrado, eso no fluye en ningún dato objetivo. La fiscalía lo está infiriendo y es ahí donde viene nuestro dato de alarma. Las imputaciones no se construyen a partir de meras sospechas. La imputación se construye a partir de datos objetivos y el fiscal procede de acuerdo a un hecho denunciado, a una declaración. Y en este caso, 2 elementos de convicción, no estamos ante cualquier declaración de un testigo, de 2 testigos. Son aspirantes a colaboración eficaz. Es decir, estos señores tendrían que reconocer que han cometido delito y sindicar, individualizar, denunciar a otros. En este caso, nos preguntamos,
¿estos colaboradores sindican al señor Robert López? La respuesta es no, señor magistrado. Por tanto, no podemos estar ante elementos de convicción graves y fundados. Y los otros elementos de convicción que narra la Fiscalía, los otros 20 elementos de convicción que narra la Fiscalía, ¿qué cosas son? Como usted podrá ver, son actas de búsqueda de información de fuente abierta. Es decir, vamos a la laptop, ponemos en Google resolución de nombramiento del señor López, lo encontramos. Esos son los actos de investigación que tenemos aquí. ¿Estos datos son corroboraciones de lo que dicen estos aspirantes a colaboración? No. Primero, porque los aspirantes no se indican. Y segundo, porque lo único que consiguen estas actas de hallazgo de fuente abierta son datos no negados. Cargos que ocupó el señor Robert López en el Estado. Y es aquí donde hago una precisión. El señor Robert López, en su declaración ya detenido, ha informado lo siguiente. ¿Conoce usted a estos procesados por crimen organizado? Al señor Heiner Alvarado lo conoce por primera vez cuando se entera de que es ministro y él le pide a un paisano de su tierra y le dice, pásame el número del señor Heiner Alvarado. Le escribe vía WhatsApp y le dice, soy yo Robert López, quiero ser parte del Estado, adjunto mi currículum. Señor magistrado, esto se puede corroborar fácilmente con el celular incautado del señor Robert López. Usted ve los elementos de convicción y no figura acta deslacrado del celular. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está ese dato tan importante que nos permitiría esclarecer eso? ¿Por qué no está? La respuesta es única. Teniendo detenido a Robert López, teniendo su celular, el equipo de la Fiscalía y de la Policía no sirvió. No funcionó. Para eso lo detuvieron. Para hacer diligencias que finalmente no pudieron realizarse por hechos reputables a falta de logística de la Fiscalía. En ese sentido, señor magistrado, aquí no solo estamos ante una ausencia de una imputación concreta respecto al delito de crimen organizado. Nos dicen, promotor. ¿Promotor de qué? ¿Qué promovió? Promovió actos de corrupción. ¿Cómo así? ¿Cómo así si el señor Robert López, de su función en la Autoridad para Reconstrucción, no tenía vinculación con procesos de contratación? Su rol es totalmente aislado, es ajeno. Y lo otro, no hay elementos de convicción graves y fundados que lo vinculen con el delito de organización criminal. Eso sería por el momento, señor magistrado. Gracias. Bien, señores, disculpe que tengo problemas de agüita. Continuamos con el desarrollo del debate. Las gracias al señor abogado, ha usado su tiempo de forma eficaz. Pasamos a conceder la palabra al señor fiscal. Mismo tiempo, 10 minutos, 5 para desarrollar la imputación de Mario Felipe J. Espinosa Vera. Adelante, Señor doctor, son magistrado, las 5. una réplica a lo que mencionó el señor abogado. ¿Desea su réplica? Por favor. 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, lo que dice la defensa es que el señor aspirante a colaboración eficaz, Salatiel Marrufo Alcántara, tenía que haber dicho en su declaración que el señor Robert López estaba siendo integrado a la organización criminal. Lo cierto, señor magistrado, es que el colaborador eficaz Salatiel Marrufo Alcántara es un colaborador del equipo especial de fiscales contra la corrupción de poder para el develamiento de toda la organización criminal. Y en ese estatus él habla, él delata. Tenemos que interpretar que lo dice en buena fe o en buena lid de que una persona es insertada al aparato estatal para que haga actos buenos, para que haga actos correctos. Si lo está hablando del colaborador eficaz, se entiende que ya existen declaraciones, y lo ha hecho así, de su pertenencia y aceptación a los cargos de ser integrante de la organización criminal. Entonces podemos caer en la ingenuidad de pensar que está hablando del señor López para decir, sí, solamente está hablando porque lo van a poner como secretario o como director y va a hacer un buen trabajo. No, señor magistrado, sino que era un programa que estaba debidamente pensado. Tanto es así que del recurso
de visitas del recurso público, que es de información de fuente pública, de las visitas que hace el señor Robert López López a la presidencia de la República, lo tenemos que ahí está, el señor Robert López López ingresa desde el 28 de octubre, señor magistrado, de 2022, a Palacio de Gobierno. Ya iban gestionando la forma en cómo iba a obtener un cargo público donde sea satisfactorio y beneficioso para los fines de la investigación, para los fines de la organización, para hacerse de ingentes cantidades de dinero. Ya había visitado al presidente de la República, ya se había reunido con los líderes de la organización. Existe un registro de visitas, señor magistrado, donde está el señor Guillermo Bermejo Rojas, el señor Robert López López y el señor Pedro Castillo Terrones a la misma hora, el mismo día. Es de fuente pública. Visita de transparencia, las visitas de Palacio de Gobierno. En tal sentido, señor magistrado, esto no es una coincidencia. No es que lo presentaron al señor para que sea el mejor funcionario del Estado, no. Lo presentaron para que sea útil a los fines de la organización. Útil a los beneficios económicos maculados que iban a recibir la organización criminal. Y ahora nos dice que, claro, su función no estaba en verificar los expedientes, no estaba en verificar el proceso de contratación. No, pues señor magistrado, pero era el director de la Autoridad para la Recursión con Cambios. Sin su firma no se podía acceder al financiamiento. No se podía, era necesario. Por eso es que el líder de la organización criminal lo pone en ese cargo, en el cargo más alto de esa institución. Y él se encarga, ¿para qué? Para operativizar ellos, se encarga de contratar ¿a quién? Al señor Mario Espinosa Vera, para poder llevar adelante los demás actos. En tal sentido, señor magistrado, consideramos que la defensa nos habla de actuar no de buena fe, lo hacemos de buena fe. Nos ha negado la judicatura en su elevadísimo criterio la integración de nuestros requerimientos, de nuestros elementos, pero lo hemos tratado de elaborar a través de los elementos que están en el requerimiento, en los elementos generales. De ellos también parte la información de la cual tiene que resolver la judicatura. Bien, doctor. Concluyó sus 3 minutos. Gracias. ¿Va a ser duplica? Solo 2 minutos, señor magistrado. Muy puntual. Lo primero, el señor fiscal nos dice textualmente, tenemos que interpretar, se entiende. Eso es lo que justamente cuestionamos. No podemos interpretar, buscarle un significado a la declaración de aspirantes a colaboradores. No son meros testigos. El colaborador tiene que ser preciso al sindicar y de la lectura de esta acta no se desprende ello. Finalmente, el señor fiscal nos dice, el señor Robert López está vinculado porque era el director. Eso es responsabilidad objetiva. Precíseme, como director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿qué acto concreto desarrolló para viabilizar el delito de organización criminal? Cero. En la imputación hay cero explicación al respecto. Y nos dice, no, es que sin su firma estos financiamientos no se hubieran dado. La pregunta es, la firma frente a un informe técnico que es derivado al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿genera ya un acto delictivo? Más allá del cargo, más allá de la declaración de Salatiel Marrufo, ¿hay algún dato concreto que lo vincula con un acto ilícito en red criminal? No. Eso es todo, señor magistrado. Gracias.